control de versiones, gratuito, libre, desarrollado por Linus Torvald, que me permite a mí generar un sistema de control de versiones, pero local. ¿Qué significa local? Que debe estar instalado en mi máquina, en mi computador. Por lo tanto, es un sistema de control de versiones con repositorio local. El repositorio es donde van quedando las copias, las instantáneas que yo voy desarrollando sobre mi proyecto. Por ejemplo, si tengo un programa y le hago cambios, generalmente esta era mi versión 1, después uno decía, no, sé que hice un cambio, voy a generar versión 2 y voy a generar versión 3 y así sucesivamente, y los tenía todo almacenado en una carpetita. Todo metía en una carpeta. Obviamente si no era ordenado y no le ponía los nombres quedaba la escoba, pero podía volver a la versión anterior, sí. Eso funciona en teoría cuando los programas son chiquititos, poquititos y estoy trabajando solo. Pero ¿qué pasa si ahora hay dos personas, no una, que están trabajando sobre los mismos programas? Puede ocurrir que haga un cambio una persona y otra haga otro cambio a la misma versión. ¿Cómo las coordinamos? ¿Cómo sabemos cuál es el cambio que hizo? ¿Cómo aceptamos uno o rechazamos el otro? ¿O cómo aceptamos los dos? Entonces, ese tipo de cosas ya se empieza a poner un poco ¿Yo complicado. o se escucha Ojo, y muy estamos lagueado? hablando... ¿Aló? Que lo escucho muy lagueado, ¿Aló? pero no sé si soy yo o es usted. ¿Se escucha bien, profe? Ya. Se escucha bien, bro. Entonces estamos en la misma máquina, es local. Ah, ya. Si estamos en el mismo computador, perfecto, no daría drama. Recuerden que los computadores Linux o los servidores, el mismo computador puede estar atendiendo a 5 personas al mismo tiempo, así que no hay drama, no es como Windows. Pero además puede ocurrir el otro tema más grave todavía, que ahora no estoy resolviendo un programa, estoy resolviendo o construyendo un sistema. Y ese sistema tiene 500 programas. Y los programas, de repente, algunos están relacionados con otros, ¿cierto? Este con ese, a veces se conectan unos de distintas formas. ¿Cómo llevo el control de 500 programas? No voy a tener programa 1, versión 1, versión 2, versión 3, programa 2, versión 1, 2, 3 y así sucesivamente, y que empiecen a pisarse cambios, como decimos nosotros. Ya cuando eso ocurre, estamos complicados. Es decir, en la vida real, en el trabajo real que ustedes van a enfrentarse cuando sean profesionales, sí o sí van a tener que estar trabajando con un sistema de control de versiones. Eso tenganlo claro. O sea, es imposible que usted vaya a desarrollar sin sistema de control de versiones. Por eso lo vamos a empezar a implementar desde ahora ya. ¿Y qué más ocurre? Que, o sea, puede estar usted solo trabajando en este sistema de control de versiones, en este sistema, perdón. Pero ¿qué ocurre si son 10 programadores? Imagínense, 10 programadores con 500 programas y que se están interactuando entre todos. ¿Cómo llevo el control de ese flujo? Eso es lo que me permite a mí eh, el sistema HIT, el sistema de control de versiones GIT. Git, HIT, como le quieran llamar ustedes. Es el sistema de control de versiones, pero ojo, esto es importante, con repositorio local. ¿Qué significa eso? Y eso lo voy a explicar a través de un dibujito, de un diagrama, que también se los dejé a ustedes arriba, para que entiendan la lógica que maneja HIT. HIT en realidad no es transparente para nosotros esa parte. Hay ciertos comandos nomás que nosotros ejecutamos en la línea de consola, en la línea de comando y funciona. El dibujito es ese. Es el dibujito que yo les dejé a ustedes arriba, que está en todas partes. Ese dibujito hace referencia a qué ocurre cuando usted trabaja con hits. En primer lugar, tiene esta zona. Esta zona que es el directorio local. Déjenme dejarlo acá primero. Hit. ¿Dónde está el hit? Se llama V. Lo voy a compartir con AirDrops. Con mi iPad.
Ok. ¿Dónde lo dejó? Lo mandó a cualquier parte este simpático. Ya, quedó ahí nomás. Cuando aparezca acá en mi iPad lo vemos. Ya, ¿qué es lo que hace el HIT? Y aquí es donde ustedes tienen que darse cuenta. Vamos a suponer que ese es mi directorio de trabajo. Aquí yo estoy trabajando. Esta es la carpetita que yo me creé, ¿cierto? Los PGM, o como quieran ustedes. Y usted va dejando todos sus archivos acá. Eso es lo que siempre he dicho yo. Usted, entonces, este directorio es el que usted va a comenzar en la terminología nuestra, en la terminología HIT. Usted va a comenzar a seguir. Le va a hacer un seguimiento. ¿Qué significa que le hace un seguimiento? De hecho, le va a hacer un seguimiento. Y ese seguimiento, esto lo vamos a abrir en PDF Expert. Ah, está vuelto loco hoy día el computador. Está vuelto loco todo el día porque no lo dejé descansar anoche, traje como hasta la hora tanta en un proyecto. Ya, el trabajo de ustedes es este. Usted en esa carpeta va a dejar todo. Todo lo que usted quiera lo va a dejar acá. Esa es su carpeta. Esa es su carpeta de trabajo, por si acaso. Ahí va a trabajar usted. Es la carpeta normal, la que siempre hemos hecho nosotros, donde dejamos los archivos, todo lo que esté acá. Ya. Usted le va a decir a esta carpeta que le va a indicar a HIT que quiere que la siga. ¿Qué significa seguirla? Significa que si HIT detecta que hay un cambio, él lo va a dejar almacenado. Usted no lo va a ver todavía. Al crear ustedes, al indicarle que que HIT se va a apoderar, entre comillas, de este directorio, es decir, lo va a seguir, él crea una estructura local, lo que está aquí, local. Él crea una estructura de una cosa que se llama staging area, o área de ensayo, o de paso, de prueba, como le quieran llamar ustedes, y una área repositorio local. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Usted está trabajando en el programa pepito.c, y le dice ahora, oye, pepito.c le dice unos cambios, así que déjalo acá. Lo pasa a través de ciertos comandos de consola. Después nos vamos a saltar los comandos de consola inicialmente. Y con ese comando, él lo pasa a una zona intermedia, una zona de ensayo, donde pueden ir quedando varias versiones ahí. Voy cambiando y voy pasando allá. Una vez que ya tengo listo y tengo claro que ese cambio está correcto, entonces lo guardo y lo dejo en mi repositorio local, acá, usando instrucciones como hit add, como hit commits. En el fondo tomo los programas que están acá listos, los dejo en esta área intermedia. Después, cuando ya estoy seguro que estos cambios están correctos, los paso al repositorio local, es decir, saco la instantánea, saco el respaldo. Y aquí, en el repositorio local, van quedando todos los respaldos. Yo no los veo, no sé cómo lo hace Hit en teoría, no me interesa tampoco. Yo lo único que sé es que todo mi trabajo, si yo he hecho esta labor, va a ir quedando en el repositorio local, en el mismo computador. Vuelvo a repetir, en el mismo computador. Por lo tanto, voy a poder volver a versiones anteriores. Sí, lo que estábamos trabajando hace 2 semanas es lo que me sirve. Entonces voy y rescato, miren. Estos son los comandos que me permiten ir pasando de una área a otra. Esta es la área intermedia. Git add me deja los programas que yo he modificado en esta área. Cuando tengo seguridad de que eso está correcto, entonces los paso al repositorio local. Aquí ya quedó un registro. Aquí usted ya tiene una copia.
no acá. Aquí ya tiene una copia de los cambios que hizo en la fecha correspondiente. Usted después puede mezclar ciertos cambios o puede volver a alguna de estas cosas. Volver a etapas anteriores. Vamos hacia allá o hacia acá. Pero todo esto, estos tres, están en mi computador, en mi máquina. ¿Dónde aparece GitHub? GitHub aparece acá. GitHub no es el repositorio local. GitHub es el repositorio, entre comillas, remoto. Eso es la diferencia. Git es local. GitHub es un repositorio remoto. Ojo, hubo mucha controversia hace como unos pocos años atrás, porque GitHub fue comprado por Microsoft. Entonces, como antes era gratis para mantener todo esto, pensaban que Microsoft lo iba a cerrar, pero hasta ahora no lo ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que logra usted al tener mezclado Git y GitHub? Que su repositorio local lo puede publicar en la nube. Y por lo tanto tiene una copia siempre en la nube. Da lo mismo si en mi repositorio local yo lo perdí, me robaron el computador, lo formateé, no importa, desapareció. Como esto está en GitHub, entonces yo de ahí lo puedo volver a descargar. Y siempre tengo la copia disponible. Es lo que yo les mencionaba en este artículo. Cualquier cambio que nosotros hagamos a este artículo, va a ir quedando registrado acá. De hecho, aquí están los commits. Si ustedes se acuerdan del dibujito que yo tenía acá, los commits son cuando yo paso a un repositorio ya. Cuando yo saqué una copia. El commit es lo que me hace una copia. Ya, toma, ahí tenés una copia de tal fecha. Y ese lo deja registrado. Ya esa copia ya no se modifica. Si vuelvo a hacer nuevos cambios, va a ir generando nuevas copias. Ya, eso es interesante para analizar, porque son los famosos commits. Y los commits me van dando cuenta a mí y me va llevando un historial de los cambios que he hecho y en qué fecha se fueron haciendo. De hecho, estos fueron todos verificados ya y eso es la misma fecha, el 18 de julio del 2020. Esto. Ese es GitHub. Entonces, yo lo puedo bajar, recuperar, copiar, puedo cooperar con esto, puedo subir cosas. Esa es la idea de GitHub que hay detrás de este tema. Yo podré subir algún archivo, puedo crear nuevos, puedo subir archivos, sí. Ese es el problema también, que esto es colaborativo. Aquí la gente puede mandarse con dolo, sí, pero entre los informáticos somos respetuosos. Eso es GitHub. GitHub es este repositorio. Por lo tanto, tiene que haber alguna instrucción que tome mis archivos que están en mi repositorio local y los lleve al repositorio remoto. GitHub no es nada más que un repositorio remoto, del cual yo puedo ir incorporando versiones, que serían los commits, o puedo ir rescatando versiones, si es que yo quiero trabajar nuevamente con una versión antigua. Eso es, en términos prácticos, cómo funciona o qué significa Git y GitHub. Git es un sistema de control de versiones con repositorio local. GitHub es el repositorio remoto, que me permite a mí que el repositorio local pasarlo a la nube. Y de esa forma yo doy mi dirección y se las paso a ustedes. Yo les puedo pasar a ustedes la dirección. Por ejemplo, ¿qué quiero bajar acá? No, si yo quiero bajar esta dirección, quiero clonar esta máquina en mi computador. Lo puedo hacer acá. Puedo marcar esa dirección, puedo abrirlo con una aplicación que es la que yo les voy a mencionar ahora, que es el GitHub Desktop, o sea, el GitHub, pero administrado a través de un programa, no desde la nube. O puedo bajar directamente todos los programas en un zip. Tengo todas las posibilidades y todas las alternativas. Esto es lo que me va a permitir a mí cooperar con ustedes, que ustedes tengan todos mis documentos,
Por lo que yo debería hacer ahora, en teoría, que es lo que vamos a comenzar a hacer, que yo debería tener acá una carpeta que yo generalmente le llamo Git PGM, en donde yo voy a ir dejando los programas que efectivamente ya hemos terminado de desarrollar en la clase. Entonces yo lo que hago es que esta carpeta le doy seguimiento. Entonces cualquier cosa que yo meta a esta carpeta inmediatamente va a ser reflejado en GitHub, porque así lo tengo asociado. Y por lo tanto, si ustedes tienen esta dirección, la dirección que está acá, esta, van a poder ir recuperando todos los documentos que yo he dejado. Ojo, pueden ser programas, documentos Word, Excel, lo que ustedes quieran, ¿ah? El GitHub es un sistema de control de versiones de archivos, o sea, no está únicamente destinado, exclusivamente destinado a programas. De hecho, yo lo que hago generalmente es que mando a GitHub el punto C, pero no lo ejecutable, porque no tiene sentido mandar el ejecutable. Si para eso le dejé el punto C, usted lo compila y lo ejecuta. Voy dejando afuera esos programas. Esa es la gracia de trabajar con sistema de control de versiones. De hecho, esto estaba probando yo ayer. Ahí tengo dos carpetas que las podría generar directamente. Podría ir a ver cuál es mi GitHub. ¿Cuál es mi GitHub? Que ayer me dediqué y lo limpié nomás, borré todo lo que tenía. Ese es mi GitHub. De hecho, le mando mi fotito ahora. Tengo dos repositorios que son los que ustedes deberían ver. Bastaría que yo les dé mi dirección nomás. Las prácticas de programación son esos dos archivos que están en mi computador, que están acá en mi carpeta, en esta que tengo acá. Estas dos carpetas están siendo seguidas por GitHub. ¿Se dan cuenta? Ahí tengo algo. Y si yo copio acá, voy a poder decirle después, pero a esta hora también pásalo al repositorio local, o sea, al repositorio de la nube, al GitHub. Eso es en términos prácticos GitHub y Git. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para que ustedes puedan entender esto? Necesitan primero que nada instalar Git, porque eso es local. Hay que instalar Git. No les pide nada más, que es un programa que se instala y él hace todo el control. Lo primero es instalar Git. ¿Por qué? Porque esto es local. No sacan nada con tener GitHub si no tienen en sus computadores Git. Eso está claro. Por lo tanto, vamos primero a instalar Git. Y para instalar Git, basta con poner Git y gits.com. Ahí se me fue al GitHub, no al Git. Devuélvete. Tampoco, ¿vale? Ya ni me acuerdo cuál era la dirección. Como esto no lo bajo nunca yo porque en Linux y en Mac viene. Ese. Este es Git guión ahí lo voy a poner aquí en la. Ahí lo puse en el chat. Ese es el que ustedes tienen que bajar. Es un programa que ustedes le dan clic y lo bajan para. Obviamente, la mayoría de sus computadores son todas versiones de 64 bits. Bajen este. De hecho, yo lo voy a dejar acá, no tiene sentido que lo baje porque ya lo tengo instalado en mi máquina. Y Git funciona desde el punto de vista local, ¿eh? Modo consola. Eso es Git. Por eso es complejo inicialmente y todo el mundo le hace el quite a esta cosa.
Yo aquí tengo CD prácticas programación. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un archivo oculto que se llama .hit. Eso me está indicando que esta carpeta está siendo seguida por hit. Si uno pone hit status y me dice que no hay nada, está todo listo. O sea, no tengo nada con cambios y que necesitan ser generados o algo por el estilo. Esa es la idea del hit. Pero vuelvo a repetir, o sea, yo sé que ustedes le van a hacer el kit al tiro a hit si los meto con línea de consola no inicialmente. Yo quiero que quede aquí claro el concepto de lo que es un repositorio local y lo que es el repositorio remoto, que es GitHub. Una vez que ya ustedes bajen esta cosa, que sería este que está aquí, lo ejecutan en sus computadores por si acaso, y lo instalan. Ejecutar esta cuestión es yes nomás. Nada más que eso. Yes, y estamos al otro lado. Eso es lo primero. Una vez que he instalado Git, ¿sí? ¿Es necesario instalarlo en la carpeta, ¿cómo se podría decir? DC. O sea, igual que como cuando instalamos el lenguaje C No, o en instale Program nomás. Files. Dígale yes nomás. Porque eso es importante que el sistema después se encargue. Si nosotros al final el sistema operativo es el que tiene que saber dónde está nomás. Por eso, a eso me Así refiero, que, po. No hay problema que quede en Program Files, ¿cierto? no, para nada. Póngale yes nomás. Yes. Ya, y una vez que esté listo, estamos al otro lado. Después de eso, el segundo paso que hay que considerar sí o sí para poder hacer esto es crear una cuenta en GitHub. Ahí es donde hay que meterse a GitHub ahora. Segundo paso, ir a github.com. De hecho, yo estoy metido adentro, por eso voy a tener que salir de mi cuenta. Y ahí encontrarían ustedes a GitHub. Y ahí ustedes tienen que crearse una cuenta. Les va a pedir ciertos datos. Oiga, profe, De hecho, tienen que decirle que es una cuenta pública, porque si no les va a cobrar plata. me aparece de los editores aquí, viene por Vim por defecto. ¿En dónde? Cuando estoy instalando, No, déjalo ahí nomás. aquí Dale. lo que le iba a preguntar, eso, lo dejo tal cual Sí, con si Vim, queda la opción de Visual Studio Code en alguna parte, sigue una ventanita, es que no me acuerdo lo va a porque, hacer. porque antes había leído yo cómo instalarlo y todo, y salía que viene como una especie de configuración para Vim, no sé si será más conveniente dejarlo así. No sé, pero Es que lo... si no está la posibilidad de Visual Studio Code, no hay problema, porque después igual lo cambiamos dentro. Ah, vale. Ya, aquí se crea su cuenta, su mail, todas sus cosas, no se le vaya a olvidar porque esa es la cuenta que ustedes le pueden dar y ahí crean el account. Una vez que ya han creado su account, yo les doy el mío, entro al mío, y ahí van a llegar a una cosa como esta. Aquí hay que aprender le dice la guía si quieren del GitHub. Ya, este es el repositorio que está en la nube, que después tengo que aprender yo a asociarlo con el repositorio que tengo en mi máquina. Eso primero es crear la cuenta de GitHub. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Que Git debería conversar con GitHub. Eso se puede hacer a través de comandos, como lo vimos tranquilamente nosotros ahí y los comandos están en los otros documentos, por si acaso. Si ustedes le dan clic acá, ahí está el manual de Git, el que estábamos revisando inicialmente, con todas las cosas, todas las instrucciones, cómo instalarlo, como lo que quieran. Después teníamos un resumen de Git, que ahí están todos los comandos que se pueden ejecutar. En la práctica vamos a ir aprendiendo cada uno de todos estos comandos cada vez más, hasta hacernos, ahí está el mismo concepto que hemos manejado,
del directorio de trabajo, que es donde tengo mis programas, pasan a una etapa de staging o una etapa de ensayo, de intermedio, una especie de limbo, y después ya eso lo paso directamente a mi repositorio. Y aquí es donde están los respaldos, no acá, aquí. Y después, ¿qué es lo que ocurre? Que yo debería llevar este respaldo local, llevarlo a la nube. Ya, esto se puede hacer, vuelvo a repetir, a través de comandos. ¿Cuáles comandos? Estos que están acá. Ahí donde sincronizan, donde cargan, donde agregan algún archivo a seguimiento, toda esa cosa que es más o menos compleja de repente. Ya, ahí lo hacen. Pero hay un pero, ¿cierto? Y ustedes van a decir, pero una lata, profe, que están haciendo comandos de línea de comando y todo ese cuento. Bueno, eh, tenemos plazo todavía como para aprender eso. Pero si inicialmente nosotros no quisiéramos o quisiéramos comenzar rápidamente en la medida que pase el tiempo voy a ir especializándome en la línea de consola porque somos informáticos, vuelvo a repetir. Entonces hay una aplicación que se llama GitHub Desktop. El GitHub Desktop, ¿qué cosa es? Es un programa o es una aplicación que permite sincronizar Git con GitHub de una manera más simple, no más poderosa, que se pueden hacer las cosas simples, se pueden hacer rápidamente con esto nomás. Se llama GitHub Desktop. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que ir a hacer ahora? Primer paso, instalamos Git de manera local, nos vamos a la página, lo descargamos y lo instalamos. Después nos creamos una cuenta en GitHub. Ojo con eso, que son dos cosas distintas. Y ahora necesitaríamos descargar un tercer programa. Esto lo hacemos una pura vez por si acaso nomás. Un tercer programa que se llama GitHub Desktop. GitHub para escritorio. Ese que está allá. Y usted lo va a bajar y ahí se nos van a resolver todos los problemas, pero había que tener todo esto listo. Primero, vuelvo a repetir, Git se instala, después se crean la cuenta en GitHub, después bajan GitHub Desktop, instalan GitHub Desktop, está para Windows, para Mac también, para todas las plataformas, y lo instalan. Y es aquí en donde ustedes cuando lo instalen por primera vez le tienen que indicar cuál es su cuenta que van a asociar con GitHub. Es el gatito, de hecho lo tengo aquí yo asociado ya. Ahí está. Ahí está el historial de mis cambios. Los repositorios. Si ustedes se dan cuenta, tengo lo mismo que tengo acá yo en el... Vamos a cerrar este. ¿Dónde está el repositorio local? Aquí, vamos a checar un poco esto. Ya, aquí tengo yo mi repositorio local en GitHub y aquí lo tengo ahora clonado todo lo mismo en mi máquina. Esta es mi máquina, GitHub es esto. GitHub tiene estas cosas. Me voy acá. Ahí están los proyectos. Acá están prácticas 2, prácticas solo. Y aquí yo puedo ir dejando cosas ahora. Aquí si ustedes quieren crearse, abrir, ojo, yo lo tengo todo asociado a Visual Studio Code. Visual Studio Code. Por ejemplo, voy a crearme un repositorio, lo voy a hacer todo ahora directamente desde el GitHub Desktop. Por ejemplo, me voy a crear un repositorio. ¿Dónde está el
voy a agregar un repositorio. Lo puedo clonar, si es que tengo la dirección. ¿Qué significa clonar? Que va a ir a esa dirección y me lo va a traer directamente a mí. Completo. Tal cual. Todo lo que estaba ahí me lo da. Eso es cuando generalmente he formateado mi máquina y he dejado todo en GitHub. Entonces, ¿qué es lo que hago? Formateo mi máquina porque sé que no tengo ningún programa que voy a perder porque después lo puedo volver a clonar desde el GitHub. Esa es la idea. Entonces, puedo haber formateado mi máquina, instalé todo de cero, tengo el GitHub texto limpiecito y asocié mi cuenta de GitHub y estamos listos. Entonces le digo clonar y aquí en clonar me va a pedir cuál es la dirección y la dirección se la sacamos directamente de acá, como ya vimos. Inicialmente esta cosa en cualquiera de estas prácticas, por ejemplo, si ustedes la abren acá, aquí en código aparece esta dirección. Esto es lo que él clona. Por lo tanto, no habría problema y lo pueden hacer. También podrían crear un nuevo repositorio o agregar un repositorio existente. Agregar un repositorio existente es agregar una carpeta de su computador que ustedes quieran hacerle seguimiento. Vamos a partir por el crear uno nuevo, porque generalmente hay que partir de cero. Van a crear un nuevo repositorio. A este le vamos a poner práctica e-datos. Por decir algo nomás, estamos viendo eso. ¿Cuál es la descripción? Ejemplos de e-datos. ¿Dónde va a estar? En esa carpeta. Ustedes tienen que tener cuidado en qué carpeta quieren. Esa es la carpeta que dije yo. Estas van a ser mis carpetitas donde voy a poner eso. ¿Quieren inicializar este repositorio con un README? Recuerden que si ustedes se van acá, siempre hay un README. Un README es un Markdown, es un archivo especial en donde yo pongo información que es lo que va a contener mi programa. Por lo tanto, vamos a inicializar con un README siempre. Me dice git ignore. Aquí, ¿qué cosas son las que yo no quiero que queden registradas? Es decir, no las quiero pasar, no le quiero hacer seguimiento, entre comillas. Y aquí el truco es que usted aquí le debe decir Visual Studio Code, porque es el que trabajamos nosotros. Entonces, todas las cosas que sean ejecutables, generables de Visual Studio Code, en realidad, él no las va a traspasar. Los ejecutables no los va a traspasar. Las DLL, ese tipo de cosas, no. Y aquí usted le va a agregar una licencia. Generalmente uno le pone una licencia de estas públicas, ¿no? La GNU GPL versión 3. Es decir, que todo el mundo puede jugar con eso. Ojo, que uno no puede crear aquí cosas que no sean públicas, porque si usted quiere crear cosas privadas, entonces les van a cobrar. Porque GitHub es abierto para todo el mundo, para que todo el mundo pueda compartir. Pero si usted quiere dejarlo privado, entonces tiene que meterse en GitHub empresarial, ¿cierto? Pagar su cuenta platita y ahí ya usted es dueño y usted le da permiso cuando quiere a los otros para meterse o no. Ahora quedan siempre abiertos, quedan siempre públicos. Yo ahí me creo el repositorio. Fíjense que tengo creado el repositorio. Aquí todavía no aparece. Están estos dos. Ahora, ¿qué es lo que yo debería hacerle? Podría abrir el repositorio. Al abrir el repositorio se va a abrir la carpeta completa dentro de Visual Studio Code. Eso es interesante. Puedo verlo en el Finder, es decir, o en el Explorer. Le aparecería a usted mostrar en Explorer. Aquí me dice Show en Finder. Van a abrir ustedes en el Open Studio, en el Visual Studio Code y va a poder seguir trabajando. O puede directamente ir a publicarlo. No hay cambios locales. Entonces uno quiere ir a publicar qué es lo que hay. En GitHub, ejemplo de datos, mantener este código como privado, no, porque nos va a hinchar. Publicar. Y ahora lo que está haciendo, está enviando todo lo que estaba dentro de esta carpetita. En teoría, debería estar llegando en algún momento acá, lo que se demora en la red. Ahí está. Ahí está práctica de e-datos. Y se trajo todo lo que teníamos adentro. Hace un minuto atrás. Entonces, si yo estoy constantemente sincronizando esto, no habría problema. Aquí yo puedo hacer, por ejemplo, abrir esta misma carpeta en Visual Studio Code. Me va a abrir esta carpetita, lo clásico de Visual Studio. ¿Cuál es la gracia que tiene Visual Studio Code? Que Visual Studio Code está sincronizado con GitHub.
Ahí dice que está sincronizado con GitHub. Tiene el control. Por ejemplo, me voy a crear ahora yo aquí un archivo. Va a ser un archivo de tipo C. Va a ser el Hola Mundo, ¿cierto? Hola.c. Lo vamos a guardar. Vamos a hacer el clásico y nunca bien ponderado. Dato include stdio.h. stdio.h. Viene tmain. Nunca bien ponderado. Viene f hola mundo. Y el return 0. Y fíjense, miren, aparece en verde con una U al lado aquí ahora. Aparece con una U. ¿Cómo ejecutar este código? Hola, me dice. Perfecto. ¿Qué me está indicando esta cosa? Me está indicando que este programa tiene cambios, ha tenido cambios. Y por lo tanto, necesito yo ahora enviarlo. Aquí me dice, miren. Ahí está el programita. ¿Cuáles son los cambios? Esto, porque he escrito todo nuevamente. Y aquí me da una descripción. Si ahora yo quiero enviar estos al hacer un commit, ¿el commit qué cosa es? Publicarlos tranquilamente nuevamente en mi repositorio local. Aquí yo voy a poner el primer cambio, por decir algo. Este es un comentario nomás que usted debería desarrollar. No, no, porque no. Ya. Ahí ya está pasado, ¿ven? Salió de acá. ¿Qué significa? Que este cambio salió ya de mi área, de mi stage área, y fue pasado al repo local. Está en el repositorio local, pero no está en el repositorio público. Si yo me voy acá, aquí en práctica de datos, todavía no aparece. Por mucho que yo lo... ¿Por qué? Porque efectivamente no le he dicho, oye, enviarlo para allá. Lo enviamos. Ahí está haciendo, ya, estamos listos. Ahora esta cosa debería contener el programita aquí. De hecho, ahí me dice que hay un programita en C. Ahí está. Ah, y me trajo el otro, no lo borré. Ah, sí, porque la embarré yo. No importa. Ya, este se puede borrar porque este es el ejecutable y este es el programa. Y aquí ustedes pueden ir viendo en qué consistía, pueden ver la historia de ese programa, quién fue lo hizo. Este es el código cuando ustedes quieran recuperar la versión exacta de ese programa. ¿Cuáles son los commits? Y yo me podría ir acá nuevamente, miren, y ahora decir hola mundo y voy a poner \n y voy a ejecutar ahora. M, ya no me dice lo mismo. Vamos a ver qué es lo que me dice aquí el GitHub. Le vamos a agregar alguna cosita aquí. Vamos a mandarlo nuevamente para allá. Usted puede ir viendo los cambios que hay acá por si acaso. Ese era el programa. Ahí me indica cuál es el cambio que hay. Miren. Fue eliminada esa y fue agregada esa. Eso es lo que me está indicando. Cambio en las líneas. Aquí me dice el numerito de cambios que tengo. Y si me voy ahora a este que está acá, voy a volver a recargarlo.
Hace 33 segundos. Ahí está mi programita. Ese es el último que tengo. Puedo ir al archivo, recuperarlo. Puedo cambiar cosas. Puedo llevar un control más o menos de lo que a usted se le ocurra. Vuelvo a repetir, no es fácil entender esto. Yo quería darle esta pequeña nomás introducción, porque a mí lo que me interesa es que yo voy a ir dejando ciertos programas en estas carpetas y yo les voy a ir publicando solamente la dirección de cómo se llama el repositorio. ¿Cuál es el nombre del repositorio? Este que está aquí, por ejemplo. Por ejemplo, práctica estructurada, ya por decir algo este. Y yo les voy a dar esta dirección. De hecho, la podemos probar al tiro usted ahora. Voy a ponérsela aquí en el... Se las puse ahí en el chat. Y vean si le dan clic, si ustedes pueden entrar o no y bajar ese programa para ver si estamos todos ok o no. Si me faltó agregarle algo no a la carpeta. Que alguien intente de meterse ahí. Alguien que por lo menos me diga si se puede o no se puede. Ya entró, profe, está todo bien. ¿Entró? ¿Lo pudieron bajar el documento? Denle ustedes download zip. Oh, profe, ¿Mm? yo lo tengo funcionando. Ya, eso entonces, cualquier cosa que yo vaya dejando ahí, van a ir quedando los programas clarito ahí. En realidad yo voy a seguir trabajando en las carpetas personales, en las carpetas locales mías, los PGM, y después ya cuando está listo el programa, antes de terminar la clase, los tiro dentro de esta carpeta para no ensuciar tanto la carpeta con tanto programa como este que está acá, que es el ejecutable, que no sé por qué se me pasó. Y de esa forma ya no habría drama. Y ahí ustedes podrían fácilmente tener todos los códigos que nosotros hacemos en todas las clases. Entonces ahí en el LMS les voy a publicar cuál es este código nomás, esta dirección, y ustedes ahí van a poder accesar todos los programas que ustedes quieran tener. Esta es la manera de ir trabajando. Esto los quiero obligar a que ustedes empiecen a trabajar de esta forma también, ¿eh? Les comenté así en forma rápida, o sea, estudiar Git y GitHub no es tan simple, o sea, yo se las traté de simplificar lo más posible para que entiendan la lógica, que tengo un repositorio local y mi disco lo puedo llevar a Internet. Y eso lo puedo tener disponible para cualquiera de nosotros. Y creamos la cuenta, todo lo que ustedes estimen conveniente. Alguien publicó otro Ucharachapat, no tengo idea. No sé quién, el Sebastián Arteaga publicó otro GitHub. De hecho, hay varias cosas, Monita Muévete, no sé, pues ya suena raro, pero hay hartos de esos GitHub. De hecho, el que yo les mencionaba siempre en donde están todos los datos aquí del Ministerio de Ciencia. Es un GitHub, ¿se dan cuenta? Es un GitHub. Y esto que está aquí abajo, ¿no? Esta explicación, es el famoso README. Y el README.md es un archivo Markdown, un archivo de marcas. Entonces, también hay que aprender eso. También hay que aprender eso. Cómo escribir estas cosas para que queden bonitos, porque nosotros le agregamos ahí en los nuestros, ¿cierto? Yo le dije que agregáramos un README. Y ahí el README no le pusieron nada, pero el README igual hay que volver a escribirlo. Y el README no es nada menos ni nada más que un archivo Markdown. Markdown. Ahí está la guía definitiva de español. Es un lenguaje, entre comillas, de marca. Se usa harto en inteligencia artificial para traspasar archivos. Se considera un lenguaje, pero en realidad es para escribir cosas más sencillas nomás. Eso. Es parecido al HTML. Esa es la idea del Markdown. Todas estas cosas son las que yo quiero que ustedes ya empiecen a familiarizarse.
Así que todo esto que les quería mencionar no era para eso, para que no se asusten con los GitHub, apréndanlo, entiendan qué es GitHub y que entiendan qué es Git. El sistema de control de versiones importante es Git. Yo les recomendaría que pesquen todos los manuales que yo les dejé ahí y traten de meterse a internet. Hay una cantidad pero impresionante de tutoriales, cómo aprender Git para Windows, cómo aprender Git para Linux, cómo aprender Git para Mac. Y una vez que ya se manejen bien en Git, a modo línea de comando, ni siquiera van a necesitar tener el GitHub Desktop instalado, sino que se eliminan ese paso intermedio nomás y a punta de comandos se las arreglan. Esa es la idea. Y también pueden echarle una miradita a lo que es GitHub y todos los proyectos que hay, y que son todos colaborativos. De hecho, esto lo hizo hace 3 meses atrás. ¿Quién es, Sebastián Arteaga? ¿Quién es Cucharacha GitHub? Es un nombre nomás que puse ahí. ¿Pero tú lo hiciste? Sí, de hecho lo hice el año pasado, eso, pero después lo subí. Pero era una cosa como para aprender un poco, nomás de JavaScript, de HTML, como para entender un poquito. Es muy súper simple. Sí, pero ¿ahí te manejáis entonces en el GitHub ya? ¿Lo usas? Antes me vi tutoriales y cosas así, pero ahora, o sea, yo sé ya para qué sirve y eso, pero de manejarme no. Ya, pero hay que tratar de manejarse ahora, que de hecho vimos la nada misma, o sea, yo les comenté así rápidamente, yo sé que más o menos no es fácil entenderlo, pero aquí estamos hablando de las distintas ramas que hay. Estoy hablando que yo podría sacar más ramas distintas. Imagínense que yo tengo un proyecto, vamos en la mitad del proyecto. En la mitad del proyecto se dan 3 posibilidades a continuar. Entonces yo podría generar 3 ramas distintas de ese mismo proyecto y pasarle una rama a un equipo, a otro equipo y a otro equipo. Y después cuando termina, ver si se pueden o no juntar las 3 ramas. Todo ese control se puede. Aquí cuando hablan de branch o rama o bifurcaciones. Entonces, péguenle una miradita, pero duro a todo lo que es GitHub y Git. Váyanse a YouTube, en YouTube pongan, de hecho yo estaba mirando si había unos tutoriales interesantes. Git para Windows. Instalación, aquí hay uno, ¿viste? Instalación de Windows. Traten de que sean los más nuevos, porque estas cosas van cambiando. ¿Cómo instalar Git en Windows hace 7 meses? Este habría que echarle una miradita. Ese, sería interesante ver qué es lo que hace. Ahí bajamos el download, esa cosa. Ahí marca, les dice lo que tiene que marcar ahí de repente. Ahí les da alguna sugerencia. Yo vuelvo a repetir, yo como no lo instalo porque viene instalado ya en Windows y perdón, en Mac y en Linux. Son las herramientas, aquí hay un curso práctico desde cero. Cómo instalar Git en Linux, después viene un tutorial de Git, comandos básicos. Aquí lo pescan nuevamente. Hay harto, ¿ven? Porque todo el mundo lo usa. Y después, GitHub. Y ahí está GitHub con Visual Studio Code. O sea, de hecho, podemos trabajar directamente desde Visual Studio Code con GitHub y saltarnos todo lo del medio. Pero todas esas ya son cosas que son particulares, específicas. Yo aquí traté de mostrarles Git y GitHub, pero ahora y tratamos de unirnos a través de una herramienta que ellos mismos propusieron, que es el GitHub Desktop, que eso es de Microsoft. Pero podríamos trabajar totalmente independiente del GitHub Desktop, de Visual Studio Code, de lo que quieran ustedes, porque en el fondo aquí estoy hablando yo que va a haber en mi máquina un sistema de control de versiones llamado Git, que no tiene nada que ver con ninguna empresa, que yo puedo tener ahí hasta los archivos Word metidos dentro de un proyecto, los PPT, todas esas cosas, y después cuando vamos cambiando le hago un seguimiento. Generalmente así se guardan las tesis, por ejemplo, así yo cuando he hecho algunas cosas en alguna tesis, la vuelvo y dije, no me gustó cómo quedó escrito, me estaba más bonito como estaba la versión de ayer, entonces la recupero y sigo trabajando desde ahí. Eso no tiene nada que ver con... Y por otro lado, GitHub, que es el repositorio remoto. Repositorio local, repositorio remoto. La única gracia que tiene GitHub es que es capaz de contener todo lo que contiene el repositorio local, Oye, profe, dejándolo de manera remota o virtual. ¿Sí?
¿El repositorio remoto tiene un límite de espacio? No, yo no he visto que tenga límite de espacio, no sé. Yo creo que debe tener límite porque como hay una parte por ahí que la venden, no me acuerdo yo como lo creé hace tiempo. Generalmente cuando ustedes estén creando, es muy probable que por ahí les diga cuál es cuál es el límite. ¿Cuál es el límite de GitHub? No desconozco. Te recomendamos que los repositorios sean siempre pequeños, idealmente de menos de 1 giga. Y se recomienda ampliamente que sean de menos de 5 gigas. Los repositorios más pequeños se clonan más rápido y ahí está hablando de por qué necesitáis más rápido clonarlo nomás. Límite determinado uso de las entregas, límite de texto. Los archivos de texto de más de 1 mega siempre se muestran como texto sin formato, no límite de diferencia. No habla de, por lo menos no. Profe, Sí, ¿qué es GitLab? GitLab, este, ¿Sí? otro repositorio remoto. Un GitHub, pero de otra empresa. Como te dije yo, GitHub antes era libre, gratis, todo el mundo lo usaba, pero después lo compró Microsoft. Y ahí Microsoft dijo, hay una parte que es gratis para todos y otra parte que es para las empresas y ahí les cobramos. Ahora, vuelvo a repetir, ustedes pueden usar el que quieran, ¿no? Lo importante es tener un repositorio local de partida, Git. Eso independiente de ninguna marca. Y después necesitan ver dónde quiero estar. ¿Quiero estar en GitHub o GitLab? Da la misma historia. GitHub permite crear repositorios, la diferencia entre GitHub, yo no he trabajado nunca con GitLab. De repente he bajado cosas de ahí, pero no permite crear repositorios también. Otra característica importante que se puede tener como usuario es una versión de tamaño. En el caso de GitHub ofrece hasta 1 giga por repositorio. Hasta 1 giga en todo caso. Existe diferencia bastante porque ofrece una mayor capacidad. GitLab tiene mayor capacidad. Ustedes eligen después dónde quieren dejarlo en todo caso. Lo importante es el repositorio local. Y después ustedes hacia dónde lo van a clonar. ¿Hacia GitHub o hacia GitLab? De hecho, algunos más fanáticos y de la seguridad lo clonan en ambos. Lo tienen en ambos, si se pueden. Esa es más o menos la idea. Y deberían haber más todavía. De hecho, algunas empresas tienen sus propios repositorios que son propios de ellos nomás, locales. La mayoría de estas empresas les pueden ayudar a ustedes a trabajar. Ya, eso, ¿por qué hago referencia a estas cosas? Porque de aquí para adelante aquí voy a ir dejando los códigos para que no me pidan, profe, suba el código al LMS. No, ¿a dónde voy a subir el código yo? Al repositorio local del curso. Ahí van a quedar todo lo que son los programas. Para que ustedes lleguen y los bajen y los sigan probando si necesitan hacer alguna prueba. O si hay algún aporte más o menos interesante de alguno de ustedes, entonces lo analizamos y lo trabajamos ahí mismo. Esa es la idea del Git. Espero que le haya quedado más o menos más que claro el concepto. Son cosas distintas. Esto ya es para los que se quieran meter. Ahí hay varios documentos. De hecho, el Visual Studio Code está ya preparado para Git. Aquí puedo, de hecho, mira, aquí yo le di clic y de hecho de aquí mismo yo ni siquiera necesito ir al GitHub Desktop. ¿Por qué fui al GitHub Desktop? Porque hay algunos que no trabajan con Visual Studio Code. Pero aquí uno podría inmediatamente haber mandado un mensajito y haber instalado directamente el Visual Studio y GitHub. Así que ahí, de hecho, ustedes podrían poner aquí extensiones Git. Git History se puede instalar, Git Graph. Se puede instalar todas estas cosas de Git. Mira, comparar, o sea,
Ya. ¿Dónde dejé en alguna parte por aquí tiene que haberme quedado en el histórico. Aquí. No, no lo he dejado nunca desde aquí, por si acaso, para serle franco. Nunca lo he manejado desde... No sé, ahí voy a tener que aprender a manejarlo desde Visual Studio Code. Generalmente, como antes no trabajaba con otra, lo hacía directamente aquí del GitHub o a modo consola nomás, carepalo nomás al tiro. Ya, eso es GitHub, por si acaso. Ya, por otro lado, eso es GitHub. Nosotros habíamos estado trabajando para terminar la clase de hoy día nomás, ¿cierto? Ah, vamos a salir de todas estas cosas para que no me pegue mucho la máquina. Me estoy quedando corto de memoria, cabrón, mi máquina. Creo que tendría que hacer un upgrade, pero no me aguanta ponerle 16 gigas. Estoy trabajando sobre muchos datos. Muchos datos. Entonces, eso hace que mi máquina empiece a fallecer. Y aquí ustedes trabajan con esa cosa. Nosotros ya hemos estado viendo la complejidad algorítmica. Que en el fondo lo importante acá es determinar que la complejidad algorítmica en realidad es una herramienta para hacer la evaluación del diseño, es decir, para determinar qué tan buena es la calidad de la solución que yo he establecido. Eso me va a permitir a mí comparar programas y poder determinar cuál de los dos programas es mejor. Esa es la idea fundamental. El análisis de algoritmos en el fondo tiene que ver cómo yo mido esa calidad. Inicialmente esa calidad se puede medir a través de el concepto de medir el tiempo en que se demora la ejecución del programa. Eso es lo que inicialmente habíamos dicho, el tiempo de ejecución. Y el tiempo de ejecución en el fondo es una medida que usamos los seres humanos y que tenemos unidades de medida para ello, que son, por ejemplo, los minutos, los segundos, las horas. Por lo tanto, yo podría ejecutar claramente un programa en un computador y tomarle el tiempo, ¿cierto? Ejecutarlo en otro, tomarle el tiempo al mismo programa, obviamente. O sea, al mismo algoritmo que está escrito de manera distinta. Ese es el concepto. O sea, el algoritmo que resuelve, perdón, un problema dado que yo lo resuelvo de distintos algoritmos. Programo cada uno de esos algoritmos y mido sus tiempos de ejecución. Ese es el tema. Los algoritmos tienen que resolver el mismo problema. Ese es el cuento. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo hacer yo? Entonces, medir su tiempo. Y su tiempo de ejecución lo puedo medir en las unidades que convencionalmente usamos los seres humanos, que es los minutos, los segundos, los milisegundos. Y yo podría decir, efectivamente, este programa se demora 2 milisegundos, se demora 3 milisegundos. Y uno podría decir, entonces mejor el que se demora 2, pues se demora menos. Ya, pero para eso hay que considerar ciertas variables. Muchas variables, como por ejemplo, para que el tiempo de reloj sea efectivo. Primero que nada, tengo que asegurar que las mediciones las hice en el mismo computador. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que yo hice las mediciones en computadores distintos, en donde lo importante es la velocidad del procesamiento, es decir, probé un programa en un computador Pentium y el otro lo probé en un computador i9. Está claro que la solución que yo entregué al i9 va a ser siempre más rápida que el resto. ¿Por qué? Porque el computador en sí es más rápido. Eso no tiene que ver entonces con la calidad de mi programa, porque el programa puede ser el mismo incluso y se va a ejecutar de una manera distinta, más rápido o más lento. Entonces, de ahí dejé claramente establecido que no me convenía medir el tiempo en términos del tiempo de reloj, porque en el fondo yo lo que estaría midiendo ahí no es la calidad de mi algoritmo, sino que lo que estaría midiendo es la calidad del procesador. O sea, el procesador i9 es más rápido que el Pentium.
¿Por qué? Porque a lo mejor ejecutaste el mismo programa, ni siquiera el programa es distinto que resuelven un mismo problema, el mismo programa. Por lo tanto, no, ese tiempo de reloj ya me empieza a molestar un poco cómo medirlo. También necesito yo determinar qué compilador usé, porque dependiendo del compilador usado, a veces es más, hay distintas calidades de los resultados que entrega el compilador. Es decir, mi programa lo transformó en un programa ejecutable, lo hace el compilador, del cual yo no tengo injerencia, y a lo mejor lo probé en dos compiladores distintos, dos resultados de compilación distintas, que tampoco me queda claro cuál de los dos es mejor. Entonces, ¿por qué? Porque ahí estaría evaluando el resultado del compilador, es decir, qué código generó el compilador, no el programa que escribí yo. Y me queda finalmente la estructura, obviamente, del algoritmo. ¿Y qué tiene que ver esto? Efectivamente, ese es el que me interesa a mí medir, porque la estructura del algoritmo es sobre la que yo tengo injerencia. Yo puedo determinar si voy a poner 2 ciclos for anidados, 3 ciclos for anidados, 4 ciclos for anidados, o mejorarlos. Eso lo puedo yo modificar. Y eso va a hacer que efectivamente mi programa se demore más o menos. Ojo con eso. Pero tenemos la siguiente complicación, que todo esto tiene que ser en relación a la cantidad de datos que voy a procesar. Por lo tanto, una medida de la eficiencia o la calidad de un algoritmo siempre se mide en función de la calidad, perdón, de la cantidad de los datos que voy a procesar. Eso quiero que quede más que claro. La cantidad de datos a procesar. También por ahí algunos dicen el tamaño de memoria que ocupó, o sea, todas esas cosas las dijimos, pero no nos van a interferir. A mí lo que me interesa es tratar de determinar el tiempo de ejecución de un algoritmo. Ese tiempo de ejecución, ya dejamos claro, que debería estar en función del tamaño de los datos de entrada, es decir, de cuántos datos voy a procesar. Ojo, cuando digo en función de esos datos, entonces ya, para 1000 datos se va a demorar 20 segundos, para 2000 datos 30 segundos, esa sería la idea. Para 4000 datos 25 segundos, no sé, alguna cosa por el estilo, una función de ese estilo. Eso es lo que necesitamos nosotros. Pero nos dimos cuenta que es un poco complejo medir eso. El tiempo de ejecución, así lo vamos a definir, TDN, como el tiempo empleado por el algoritmo A en expresar una entrada de tamaño n y producir una solución al problema. Perfecto, esa es la idea. Pero lo importante es esto que está aquí. ¿Cómo se mide el tiempo? ¿Cómo mediremos ese tiempo? ¿Lo vamos a medir en unidades temporales, es decir, unidades, minutos, o sea, minutos, segundos, horas? No. En rigor, nosotros lo que establecemos es una medida de tiempo propia para nosotros, que es en realidad la cantidad de instrucciones que se deben ejecutar. Porque esa cosa es inamovible en el tiempo. Si yo ejecuto, si ahora mi medición de tiempo no es segundos, sino que es cuántas instrucciones yo procesé para encontrar la solución al problema de tamaño n, entonces ahí el problema se me simplifica un poco. Porque si volvemos al problema que habíamos mencionado al inicio, supongan que el mismo programa, ojo, el mismo programa, yo lo voy a ejecutar en un computador Pentium y en un computador i9. Obviamente en el computador i9 se va a ejecutar mucho más rápido. Sí. Por lo tanto, no puedo medirlo en tiempo de unidades de reloj. No puedo medirlo en segundos, porque en segundos se demora mucho menos. Pero debo buscar una medida que sea independiente del tiempo, de reloj, de la medida de la unidad de tiempo. Y eso es la cantidad de instrucciones. Porque como es el mismo programa, se van a ejecutar la misma cantidad de instrucciones en ambos casos. Por lo tanto, el tiempo de ejecución que yo necesito definir, eso lo vimos en este ejemplo que está acá, entonces, lo que yo necesito es el tiempo, la cantidad de instrucciones, que va a ejecutar el algoritmo A en el peor de los casos para encontrar una solución a un problema de tamaño n. Eso es lo que ando buscando, esa función, esa milagrosa función. Y eso tiene que ser una función matemática. Pero esa función matemática nos cuesta mucho escribirla. Para poder escribir una función mucho más eficiente y rápida,
Yo debo buscar otra función que acote a esa que yo desconozco. Miren lo raro. O sea, yo lo que tengo claro es que el TADN, es el tiempo de ejecución, va a estar en relación de la cantidad de datos que voy a procesar, y como resultado me debería arrojar un número que indica la cantidad de instrucciones que se deben ejecutar para resolver este problema. Ya, pero eso lo debería modelar yo a través de una función matemática. Eso es lo que explica todo esto. Y esa función matemática debe pasar por sobre esta función siempre, o por lo menos hacia el infinito, cuando tienda a crecer de manera grande el n. Y aquí mencionamos todas estas curvas, que son las que ustedes tendrían que haber dibujado y haber conocido, comentado, trabajado. Esas son las que ustedes deberían haber probado. La gráfica de cada una de ellas. Encontramos que este es un comportamiento lineal, a este hablamos un comportamiento logarítmico, este es un comportamiento n logarítmico, este es un comportamiento cuadrático, comportamiento cúbico, comportamiento exponencial. A todas estas cosas les denominamos comportamientos polinómicos, para hacer la referencia a este que es la diferencia, que es exponencial. Vimos el comportamiento de cada curva y nos dimos cuenta que lo mejor que la curva que tiene un crecimiento, ojo, todas estas funciones son siempre crecientes en el primer cuadrante. La que tiene un crecimiento bastante acotado, es decir, si establecíamos el eje n y el eje t de n, a mí lo que me interesa en realidad es que en la mayor, a medida que aumenta el n, nuestro eje x, el aumento en el eje y sea gradual, sea poco, porque el eje y contendría la cantidad de instrucciones. O sea, y obviamente a mayor cantidad de instrucciones, más se va a demorar. Esa es la idea. Entonces analizamos las curvas. Profe, es cierto que dos for, uno dentro de otro, tiene complejidad algorítmica de n cuadrado. Obviamente si ambos llegan hasta n. Sí. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, lo que me interesa a mí es que estas curvas sean cada vez menos fuertes. Obviamente, llegar a algoritmos que son logarítmicos es casi imposible. Estos son un poco mejores. Estos son bastante buenos, pero tampoco tienen un comportamiento de n cuadrado. También es aceptable hasta cierto momento, porque la curva va creciendo, 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 pero no se pega un crecimiento así como lo exponencial. Porque recuerden que lo exponencial, por eso se llama crecimiento exponencial. Es decir, generalmente es el doble de lo que ya tenía antes. ¿Se dan cuenta? Eso es fundamental. Entonces, una vez que ya tenemos graficadas estas curvas, yo puedo empezar a hablar sobre estas cosas y entender estos comportamientos, saber qué pasa con el eje n, saber qué pasa con el eje f de n, los límites que tiene, todo ese tipo de cosas. Aquí están, y aquí hablamos, por ejemplo, la función logarítmica, la función lineal, que son estas que están acá. Esta es la lineal, esta es la logarítmica, esta es la n log n. Las puedo graficar en el mismo gráfico porque están bastante cercanas, cuando están en los primeros 20 valores. Llegan hasta un máximo de f de n de 30. Pero si yo graficara la cuadrática en los mismos 20 valores, me doy cuenta que su eje y llega hasta 450, es decir, esta curva es muy superior a todas las otras. Peor, o para qué hablar, ni siquiera hablamos con la exponencial. La exponencial para el mismo 20 datos, su eje y llega hasta el millón, casi el millón dos. Entonces, si graficásemos todas las curvas en el mismo sistema de coordenadas, queda claro que esta va a absorber a todas estas otras, y todas estas otras, incluso esta, aparecerían como casi paralelas y casi eje Y, eje X. Y esta otra totalmente acotada. Entonces, ese es el tema de la complejidad. Por eso, y aquí está este documento, o sea, esta comparación. Suponiendo que tenemos algoritmos que tienen este comportamiento, que logré modelar su cantidad de instrucciones a una cosa que es lineal, a una cosa n log n, a una cosa cuadrática, cúbica, n elevado a log, 2 elevado a n, 2 elevado a n, t elevado a n, cualquiera de estas cosas, son comportamientos que tienen una cierta gráfica matemática. O sea, está claro que esta es una línea recta, esta es una cosa que va creciendo, menor que una parábola, pero mayor que una recta. Esta es una parábola cúbica, no sé ni cómo se llama. Este ya es una exponencial, Y si suponemos que estos son los comportamientos que tienen esos algoritmos para resolver el mismo problema, y aquí ponemos la cantidad de datos que son capaces de resolver, nos damos cuenta que
una complejidad lineal es casi lo mejorcito que nos puede pasar. No grafiqué aquí el logaritmo por si acaso, logaritmo puro. Para 1000 datos se va a demorar 1 segundo y para los mismos 1000 datos el otro se va a demorar 10 segundos, después se va a demorar 2 minutos, este se va a demorar 2 horas. Y así continuamos. De hecho, este exponencial solamente llegaría a ser capaz de procesar 100 datos y para eso se demoraría 3 por 10 elevado a 4 siglos. En cambio, un algoritmo que resuelva lo mismo pero que tenga un comportamiento lineal se demoraría 0,1 segundo. Entonces, a mí lo que más me interesa es entender estas relaciones, más que calcularlas. Que ustedes sepan qué pasa cuando alguien les dice, oye, hay un comportamiento cuadrático de tu algoritmo. Chuta, sí, no es tan bueno, aquí me doy cuenta, no es tan bueno, pero es aceptable. Es aceptable. ¿Por qué? Porque yo me voy a dar cuenta efectivamente que ya va a llegar un momento en que la cosa se pone inmanejable. Perfecto. Así que esa es la idea. Después vamos a hablar de notaciones asintóticas, las operaciones elementales, que son aquellas fáciles que nosotros vamos a considerar. Siempre nos vamos a preocupar de analizar el peor caso, lo peor que le puede pasar en el algoritmo. Aquí hay algunas reglas básicas para realizar los conteos. Operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, módulo y todo lo que quieras tú. Operación de entrada y salida. Input, output o scanf, printf. Los ciclos for. Los ciclos for es lo que yo debo medir cuántas instrucciones se realizan al interior multiplicada por la cantidad máxima de iteraciones que se dan en el ciclo. Lo mismo para el while. Por eso ahí viene Sebastián. Es cierto que el 2 for, uno dentro de otro, tiene complejidad algorítmica. Exactamente. ¿Tiene complejidad algorítmica n cuadrado? Sí. Exactamente. Esa es la idea, amigo Sebastián. Esa es la idea fundamental de por qué decimos que dos ciclos for son anidados. Tiene un comportamiento cuadrático. Y no es malo en todo caso, o sea, no es como para cortarse las venas si les dicen a ustedes que es comportamiento cuadrático, porque son eh, muy comunes esos comportamientos. No es que sean raros ni que sean malos, a diferencia de un comportamiento exponencial, que ahí sí que la cosa se pone densa. Si tú me dices que tienes dos for, por ejemplo, for i igual 0 y menor que n, y más, aquí vamos a suponer que tenemos un for j igual 0, j menor que n, j más, y aquí vamos a suponer que tenemos un printf nomás. Cerramos y cerramos. Este miserable trozo de código, esto que tenemos aquí, tiene un comportamiento cuadrático. ¿Por qué? Porque dijimos que así en términos prácticos uno hace un cálculo hacia el ojo nomás, un cálculo lógico. Esto es una instrucción, por lo tanto, sería una operación elemental, porque es un print. Este ciclo de acá se va a repetir de 0 a n. ¿Cuántas veces se va a repetir? N veces. Por lo tanto, n por una operación elemental me va a dar n. Pero este ciclo de afuera, ¿cuántas veces se repite? N veces. Pero se repite n veces. ¿Qué cosa? El ciclo de adentro. ¿Y el ciclo de adentro cuánto se demora? N. Por lo tanto, esto se demora n cuadrado. Y es lo que más adelante se denomina como O de n cuadrado, donde hay todo un análisis matemático, que hay una constante C que es multiplicada por n cuadrado y a partir de un determinado n sub 0 vas a ver. Pero en el fondo lo que estoy indicando con esto yo es que esta cosa tiene un comportamiento n cuadrado. ¿Qué significa que tenga un comportamiento n cuadrado? Significa que efectivamente en la medida en que yo vaya aumentando la cantidad de datos a procesar, la cantidad de instrucciones va a ser proporcional a una función cuadrática. Es decir, va a ir creciendo siempre de manera cuadrática. Ojo con eso. A diferencia si tenemos un puro for, siguiendo la misma línea, Sebastián. Si tengo un for i igual 0, i menor que n, i más, y tenemos el mismo printf.
¿Cuál debiese ser el comportamiento de esto? Así mirándolo a priori nomás. ¿Se le ocurre a alguno de ustedes cuál sería el comportamiento de esto? Lineal. Lineal. ¿Por qué? Por el Porque mismo uno análisis que va... hicimos. Esta es una operación elemental. ¿Estamos de acuerdo? Esto se va a repetir ¿cuántas veces? N veces una operación elemental me da N. Y N es lineal. ¿Qué estoy indicando yo? Que en la medida que la cantidad de datos aumente, ese aumento va a ser lineal en el tiempo de ejecución o en la cantidad de instrucciones a procesar. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora ustedes rápidamente ya mirando algunos códigos no van a poder decirlo. Hay una cosa acá que yo necesito también que ustedes conozcan. Si yo digo for i igual 0, i menor que n, i más, voy a poner for j igual 0, j menor que n, j más, y aquí voy a poner printf, hola, printf, chao. Y aquí cierro, y aquí cierro. ¿Cuántas operaciones elementales tengo aquí adentro? Dos operaciones elementales. ¿Estamos de acuerdo? Dos operaciones elementales. ¿Esta cuánto se demora? N. Por lo tanto, ustedes me dirían que esto debiese ser 2 por N. ¿Y esto cuánto se demora? N. Entonces esto sería 2N cuadrado. Pero las complejidades, los comportamientos siempre se expresan en términos de la función y de la variable sin constantes que la acompañen. Porque más adelante hay una propiedad que me indica que esto es el comportamiento de 2 por el comportamiento de n cuadrado. Esto es constante, siempre se va a demorar lo mismo. Si es constante vale 1, por lo tanto siempre me quedo solamente con el n cuadrado. Por lo tanto, da lo mismo acá. Pueden haber 500 instrucciones aquí adentro y esta cosa va a seguir siendo n cuadrado. ¿Por qué? Porque esta es una constante, y la constante siempre se demora lo mismo. ¿Y qué es lo que hacemos en estos análisis nosotros? Despreciamos las constantes. Esa es la idea, porque lo que queremos es una cosa que allá en el futuro, o sea, estamos analizando allá, acá, cuando estamos llegando casi al infinito. ¿Qué va a pasar ahí? El comportamiento va a seguir siendo cuadrático, da lo mismo si la acompañé por 2, por 20, por 30, si esto era 500 n cuadrado. Cuando estamos cerca del infinito ya ese 500 ni siquiera se considera. Siempre va a ser posible eliminarlo. Entonces, ahí vamos viendo dónde queda el tema de las complejidades. Pues, para eso estudiamos todo esto. Y esto es todo lo que se explica acá. La notación asintótica, aquí en la definición matemática, no tengo hay que volver a repetirla. El análisis de cualquier cosa que tenga una expresión como esa, ¿la puedo acotar por esto? Sí, se puede. Pero ya dijimos que es más fácil hacer lo que yo le acabo de explicar. Ahí tenemos otros comportamientos. Aquí le explican las propiedades. Estas son las propiedades que les decía yo de los comportamientos. Y gracias a estas propiedades yo puedo simplificar el análisis, que eso es lo que me interesa. No quiero llegar a un análisis tan minucioso. Y aquí es donde está lo importante. Reconocer que cuando le diga que O de 1 es una complejidad constante, ¿qué significa que sea constante? No significa que se demore un segundo. Lo único que significa, me están preguntando acá. Nada que ver. Ya, que sea 1 no significa que se demore 1, significa que se va a demorar siempre lo mismo. Eso es constante. Se puede demorar 25 horas, pero siempre se demora 25 horas. Eso significa complejidad 1. Vuelvo a repetir. Por lo tanto, complejidad 10, complejidad 100, complejidad 200, es la misma historia. Siempre da lo mismo y se habla de complejidad 1, constante. Hablamos de complejidades logarítmicas. Ahí vamos a explicar cuándo aparecen y que son buenas. Hablamos de complejidad lineal, complejidad n log n, cuándo aparecen. Las cuadráticas, ¿cuándo aparecen? En ciclos de recursiones doblemente anidadas. Las cúbicas, ¿cuándo creen ustedes que aparecería una complejidad cúbica? Cuando le meto un for más aquí afuera.
otros por acá y otros por acá. Ahí ya tengo complejidad. Si yo pongo este for aquí, ahí meto un for y cierro el for. De hecho, estas tres cosas ya serían n cubo. Entonces, si ustedes me dicen, profe, entonces si yo tengo un comportamiento que me dice for i igual 0, i menor que n, i más, tengo un for j igual 0, j menor que n, j más, tengo un for k igual 0, k menor que n, k más, tengo un for q igual 0, q menor que n, q más, y aquí tengo un printf. Cierro S, cierro S, cierro S, cierro S. ¿Cómo creen ustedes que es el comportamiento de esto? ¿Cuál debiese ser? N elevado a 4. Exactamente, n a la cuarta. Ese es el comportamiento. ¿Y cómo lo escribimos? O de n a la cuarta. Preguntas que pueden surgir y que siempre ocurren. ¿Y qué pasa si alguno de estos no llega hasta n? Por ejemplo, ¿qué pasa si este llega hasta n medios? No pasa nada, es lo mismo. Porque esto sería n por n medios por n. Y esto sería n cuartos medios. Pero este medios, vuelvo a repetir, es una constante. Y las constantes las desechamos y nos quedamos eh, con la variable solamente expresada en términos canónicos, la función. Entonces, esa es la idea, po, ¿se dan cuenta? Ahora, esto mismo puede significar, ¿y qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un i igual 0, while i menor que n, y aquí voy a tener un for j igual 0, j menor que n, j más, y aquí voy a tener un print f, cierro, y aquí voy a tener un i igual y más 1, y cierro. ¿Qué complejidad tiene esto? ¿De cuánto estamos hablando ahí? El while no actuaría como constante, porque Esa es una instrucción. Sí. se va a repetir la cantidad de veces hasta que el contador sea menor que n. No funcionaría eso como constante y sería Sí, lineal. no, eso, el ciclo while, este que está aquí, se va a repetir hartas veces, pues. ¿Y quién me lo condiciona? La constante, o sea, el i menor que n, porque acá se está incrementando de uno en uno. Por lo tanto, este ciclo se va a ejecutar igual n veces. ¿Cuántas veces se va a ejecutar eso? N veces. ¿Cuántas veces se va a ejecutar este de acá? Ah, claro. N veces. ¿Cuánto se van a ejecutar todo esto? Ustedes dirían, eso se va a ejecutar n más 1 veces. Sí, pero multiplicado por quién? Por el n de afuera, porque esto es n, sería este, más 1 sería este. Y todo esto multiplicado por n. Y a todo esto le sumamos esa instrucción que está allá, más 1. Por lo tanto, vamos a tener la expresión n por n más 1 más 1. Y esto sería n cuadrado más n más 1. Pero aquí, nuevamente haciendo el mismo análisis que habíamos dicho antes, ¿qué nos interesa? El mayor exponente de la potencia. Eso es lo que nos interesa. Por lo tanto, esto en rigor sigue siendo O de n cuadrado. Es decir, siempre voy a poder encontrar una constante que acompañe el n cuadrado y que pase por sobre esta curva. Entonces me da lo mismo estos valores. Los vuelvo nuevamente a desechar. ¿Por qué? Porque el análisis es en términos genéricos, en términos de qué pasa cuando el n crezca mucho. Esa es la idea. Y así pueden tener ustedes
muchos códigos, muchos códigos. Hay uno muy interesante. ¿Qué pasa si yo digo, antes que se vayan, aunque hay re poco que están poniendo atención, pero vamos a partir i en 1, i menor o igual que n para no tener problemas. Voy a decir print f hola. Y aquí voy a decir i igual 2 por i. ¿Cuál es el comportamiento que tiene eso? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Alguien me puede indicar? ¿Infinito? ¿Infinito? No. Se acaba ese código, en algún momento acaba. Mire, profe, yo no sé si estaré bien, pero va incrementando en potencia de 2 el i, entonces podría ser la fracción 1 sobre n cuadrado. Ya, una parte tiene razón, cuando dice va incrementando en potencia, en la potencia de 2, ¿cierto? ¿O no, Fred? Sí, ¿Será 2 a la n? Aquí, ojo, la variable va aumentando en 2n, pero aquí, aquí el análisis que ustedes tienen que hacer es, ¿cuántas instrucciones se van a realizar si mi variable aumenta rápidamente? ¿Se van a hacer altas o pocas? pocas. Pocas, muy pocas. Y este comportamiento, en rigor para ustedes, es un comportamiento logarítmico en base 2. ¿Por qué? Porque en el fondo es saber cuántas instrucciones se van a ejecutar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el n vale 8? ¿Qué ocurre si el n vale 8? ¿Qué pasa si yo afino esto a 8? El i vale 1. ¿Estamos de acuerdo? La primera vez. 1 es menor que 8. Sí, escribo hola. El i, ¿en cuánto va a quedar ahora? En 2. 2 es menor o igual que 8. Sí. ¿Qué cosa? Escribo hola. Esta cosa ahora quedó en 3. 3 es menor o igual que 8. Sí. Escribo hola. Y esto me va a quedar ahora en cuánto. ¿En cuánto íbamos? ¿Cómo? ¿En cuánto iríamos aquí? Quedaríamos en 4. 2 por 2 sería 4. No, no. Ah, no quiero estrés. No quiero estrés. Ya. Volvamos a hacerlo todo de nuevo porque si no, porque esta es la clave de esta cosa. Partimos en 1. Vamos a borrar esto que está aquí. 1 es menor o igual que n. Si el n vale 8. 1 es menor o igual que 8, sí. ¿Qué cosa hace? Escribe hola. Incrementa el i. 2 por 1. 2 por 1, 2. 2 es menor o igual que 8, sí. Y escribe hola. ¿Y aquí qué va a anotar? 2 por 2, 4. 4 es menor o igual que 8, sí. ¿Qué escribe? Hola. Y ahora va a multiplicar 4 por 2, 8. 8 es menor o igual que 8, sí. Escribe hola. Ahora 8 por 2, 16. 16 es menor o igual que 8, no. Es decir, ejecutó 4 instrucciones. Prueben ustedes qué pasa si este vale 16, si vale 32, y vean cuántas instrucciones va ejecutando. Y ahí se van a ir dando cuenta que efectivamente es logarítmico el crecimiento, es decir, por mucho que aumente el n, la cantidad de instrucciones no aumenta, aumenta de una manera totalmente controlada. Ese es un comportamiento logarítmico. Ya, jóvenes, los dejo hasta aquí nomás. Voy a parar la grabación. Espero que hayan cachado algo especialmente. Me interesa el tema